Amigos de su espacio, nosotros continuando con esta producción del día de hoy. Ahora nos corresponde recibir al doctor Rafael Alburquerque, es vicepresidente de la República, importante dirigente de la Fuerza del Pueblo, pero no solamente eso, uno de los principales catedráticos en materia de derecho laboral con que cuenta nuestro país y quién sabe si de la región también. Doctor, bienvenido nuevamente por aquí, este es su espacio. Nuestro abrazo y afecto, siempre un placer recibirle por aquí. Pues muchísimas gracias de nuevo por esta invitación y siempre dispuesto pues a conversar contigo y con los amigos televidentes. Eso es así. También de manera virtual con su distinguido amigo don Mario Rivadulla, que siempre está pendiente a su participación aquí en el espacio y le envía un afectuoso saludo. Me le reitera mi saludo con el mismo afecto de siempre. Sí. Eso es así. Doctor, yo sé que hay muchos temas interesantes para conversar, pero no podemos dejar pasar la oportunidad de tenerle usted en el espacio donde el pasado sábado se estuvo conmemorando una celebración más de ese Día Internacional del Trabajo, Día de los Trabajadores, como se le llama. Como usted, un importante conocedor catedrático, escritor de importantes piezas en materia de derecho laboral, ¿cómo ve una conmemoración más de este día en el país, doctor? Mire, es una situación con la pandemia, es una situación verdaderamente calamitosa. Hay 771,000 trabajadores que están desocupados en estos momentos por cierre de pequeñas empresas. Es decir, que la desocupación ha aumentado. El encontrar nuevo trabajo, el tiempo para encontrar nuevo trabajo se ha incrementado de 6 meses a 1 año. El poder de compra de los trabajadores ha disminuido en 13.8% el poder de compra. Y el 40% de los trabajadores gana hoy menos de 15,000 pesos. Y la canasta familiar del nivel más bajo, que es el primer nivel o quintil, como llaman los economistas, es de 21,000 pesos para poder vivir. Y el 40% gana menos de 15,000 pesos. Es decir, es una situación bien difícil, bien calamitosa, y todo eso pues provoca una tendencia a querer socavar la legislación y las disposiciones que ayudan a proteger a los trabajadores. Hasta el mismo lenguaje ya comienza a cambiar. Yo veo en la prensa que ya los trabajadores no les llaman trabajadores, ahora son colaboradores. Sí, sí. Ya no a los trabajadores ya no se les despide de la empresa, se les desvincula de la empresa. Y hay proyectos incluso de cambiarle el nombre al Ministerio de Trabajo y llamarle Ministerio de Empleo. Entonces, es decir, el trabajo comienza a ser una mala palabra. Sí. Entonces, bueno, hay sectores que se aprovechan viendo esta situación tan difícil en que se encuentran trabajadores formales e informales para una arremetida y volver de nuevo a aquella época del liberalismo económico en que no había reglas de juego, en que no había protección para el más débil en la relación obrero-patronal. Doctor, como siempre, sus análisis interesantes cada día nos brindan a nosotros un conocimiento más, porque mire, doctor, no hubiésemos visualizado ese cambio que va teniendo lo que es el trabajador. Como bien usted ha explicado, hasta el lenguaje ya va cambiando en cuanto a esto. Pero doctor, dentro de todo eso que usted visualiza, precisamente esta semana concluyó uno de los programas de asistencia que estaban recibiendo los trabajadores, que era fase 1, y el presidente reiteró que va a evaluar condiciones para el sector, especialmente el sector turismo, para ver de qué manera pueden asistir, pero quedarían un gran número de trabajadores fuera de lo que son estos programas fase. ¿Qué le parece esto, doctor? Mira, así mismo lo he visto en la prensa, fase 1, ya fase 2 había desaparecido, ahora fase 1 acaba de desaparecer en abril, pero todavía quedan casi 500,000 de trabajadores que han sido suspendidos. Por suerte no han perdido el empleo, pero no están recibiendo su salario. Y a esos trabajadores hay que ayudarlos.
el presidente ha dicho que se va a inaugurar un nuevo programa de protección, pero va a estar focalizado únicamente con el turismo de Puerto Plata, porque dice el presidente que es allí donde más ha golpeado pues la crisis económica provocada por la pandemia. Eso significa que ya, por ejemplo, en el este, el sector turístico del este no tendrá ayuda gubernamental. El presidente ha informado que parece ser que en el este ya el problema, no el problema de la pandemia, pero el problema de las suspensiones parece ser que se ha superado. Aunque hay informaciones que dicen que todavía hay hoteles en el este, en Punta Cana, en Bávaro, en esa zona, que todavía no están trabajando a tiempo completo. Lo que significa que, bueno, una parte de su personal ha vuelto, pero que hay otra parte de su personal que sigue todavía bajo los efectos de la suspensión. Yo entiendo la situación incluso calamitosa para el gobierno porque los ingresos se han caído. Bueno, hay una sola noticia que nos dice lo dramático de la situación y es que las pruebas para el COVID, las PCR, se han suspendido. Eran gratuitas, pagadas por el gobierno, pero gratuitas para la población. Y ahora solamente uno puede, pues, hacerse una sola prueba por año. En el año. Bueno, si no hay pruebas, es muy difícil que las autoridades sanitarias puedan trazarse un plan para combatir la pandemia, el COVID-19. Pero, ¿por qué razón se han suspendido las pruebas gratuitas? Bueno, porque las deudas que tenía acumulado el gobierno con los laboratorios y sobre todo con las administradoras de riesgo de salud, que son las que pagan a los laboratorios, bueno, obligaron a las administradoras de riesgo de salud a decirle al gobierno, ya no podemos, ya no aguantamos, nos deben millones de pesos, vamos a quebrar. Bueno, y el gobierno, pues, se ha visto precisado a tomar esa medida. Yo sé que es una situación heroica, difícil para el gobierno, pero es mucho más difícil y afecta sobre todo a los sectores pobres, porque la clase media alta y los ricos tendrán siempre el dinero para pagar los 2,000 pesos que vale la prueba, pero ¿y los pobres? Que generalmente viven en barrios hacinados, donde es difícil mantener la distancia física. Entonces, eso nos puede afectar como sociedad, crear problemas y hay que mirarse en el espejo de otros países. El caso de Colombia, que hoy está en una situación de insubordinación. De manera que si hay que buscar dinero prestado, hay que hacerlo. Y seguir exigiendo, como lo hizo el propio gobierno, que los países más ricos pues establezcan a través del Fondo Monetario Internacional una ayuda, incluso si es posible, no reembolsable para los países de renta media o de renta baja. Sí, doctor, quiero aprovechar el importante tema que usted toca con el caso de la salud, porque precisamente en esta semana se dan dos acontecimientos también que van ligados al sector salud. La Asociación de Especialidades Médicas y el Colegio Médico Dominicano anunciaron que no le estarán dando servicio a alguna de las ARS, en este caso lo que tiene que ver con la ARS Mafre, y de una manera u otra se entiende que se afectan de manera directa a los afiliados de esa ARS. Dicen ellos que hay un tema de aumento, que no se lleva a cabo esto. ¿Qué le parece eso a usted, doctor, desde el orden y su óptica laboral? Mira, lo curioso es que esa privación de servicio, esa huelga de servicio, va dirigida contra una sola de las ARS. Sí. Y yo creo que no es solamente el caso de esta ARS que está afectada, sí, sino que las otras ARS cobran o pagan, mejor dicho, sí, los mismos honorarios, porque esos honorarios son fijados por la Seguridad Social. Entonces, claro,
si los médicos están exigiendo un aumento de sus honorarios, de su servicio, salvo que haya otra información que yo no conozca, pues me parece realmente curioso que esa privación de servicio, esa huelga de servicio, solo sea dirigida contra una ARS y no contra las demás ARS del sistema. Ese es otro de los temas, bueno, que hay que examinar, que hay que estudiar, porque no hay duda de que estamos en una crisis sanitaria por la pandemia. Sí. Bueno, hoy mismo la prensa señalaba esta mañana que la tasa de positividad se había disparado a 24%, sí, cuando debe estar por debajo de 5%. Sí. Habíamos descendido porque se ha hecho un buen programa de parte del gobierno que reconocemos desde la oposición. Había descendido casi a 10%, pero con la apertura de la Semana Santa, pues los niveles se han disparado de nuevo. Entonces, yo creo que en esto hay que pedirle al gobierno y a las autoridades sanitarias la atención debida de que por el hecho de inmediatamente querer reactivar la economía, no caigamos de nuevo en un problema sanitario que podría entonces ser mucho más larga la crisis del país. Muy bien. Doctor, pido su anuencia para hacer una pequeña pausa para en breve seguir conversando con ustedes de estos interesantes temas. Nos vemos en un momento. Gracias, doctor. Señores, retornamos por aquí en esta interesante conversación con el doctor Rafael Alburquerque. No solamente es vicepresidente de la República, uno de los principales catedráticos en materia de derecho laboral y un importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. Doctor, todo lo que hemos estado analizando con usted ante la situación que vive nuestro país, pero también se escucha de que estamos en posible de que el gobierno pueda llevar a cabo una reforma fiscal. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo en una entrevista que estuvo llevando a cabo en un programa de televisión nacional que es impostergable para que pueda ser aplicada en el 2024. ¿Qué opina usted de una posible reforma fiscal en base al escenario que usted veía también de Colombia, doctor? Bueno, ahí está el caso de Colombia, cómo se ha incendiado Colombia por una reforma fiscal introspectiva que ha querido introducir el presidente Duque. Habría que llamar la atención. Si lo que se va a hacer es un estudio e ir trabajando y consultando los diferentes sectores durante la pandemia, bueno, lo importante es saber cuándo va a entrar en vigor esa reforma fiscal. Yo creo que mientras estemos pues afectados por la pandemia y por la crisis, sería muy arriesgado para el gobierno comenzar a aplicar una reforma fiscal que implica para todos los ciudadanos un incremento de impuestos, a menos que esa reforma fiscal sea como la que ha anunciado el presidente Biden en los Estados Unidos, en que ha dicho claramente esta reforma fiscal no va a tocar a los que ganan menos de $400,000, solamente va a afectar a los que ganan más de $400,000 y a las grandes fortunas. Pero bueno, una reforma fiscal de ese tipo, ¿hasta qué punto es viable en la República Dominicana? De manera que yo pediría al gobierno pues la prudencia suficiente. No digo que se estudie, que se vaya discutiendo con los distintos sectores, pero ya su aplicación no puede realizarse hasta que no salgamos de esta crisis sanitaria, económica y social. Muy bien, muy bien. Doctor, hay otro tema también que de sumo interés y su experiencia en cuanto a esto es muy importante poderla escuchar. Se sigue reiterando la posible modificación o no de la ley 8701. En el día de ayer, el diputado Pedro Botello nuevamente volvió con lo que es ese proyecto de devolución del 30% de los fondos de las AFP a los trabajadores. Entre esa situación se modifica, no se modifica, se buscan mejores condiciones para los trabajadores, pero mientras tanto, ¿entiende usted que es prudente llevar a cabo esta modificación de esta ley 8701, doctor? Mira,
la modificación de la ley 8601 ya está prácticamente aprobada, vamos a decir, por el Congreso, que ha creado una comisión mixta de senadores y diputados que está estudiando la reforma a esta ley. Es decir, que hay una voluntad de los legisladores de hacer una reforma integral del sistema de seguridad social. Entonces, hay esa comisión que está recibiendo a los diferentes actores del sistema, a los médicos, a las ARS, a la AFP. El propio gobierno ya ha dicho que también va a avanzar en un proyecto. Entonces, es impostergable. Yo creo que hay que proceder, ojalá que sea más temprano que tarde, pero sin precipitarlo, porque obviamente es un tema complejo, no solamente abarca salud, abarca pensiones, abarca accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, hay que hacer un estudio a profundidad, pero es impostergable la reforma. Ya no podemos seguir aceptando que cuando a una persona lo jubilen, en el momento que por su edad necesita atención médica, pues salga jubilado del empleo y se le prive del seguro de salud. O sea, no podemos continuar ya sin atención primaria, porque de lo contrario se hace insostenible el costo de la seguridad social. Tiene que haber ya atención primaria. Y las propias AFP pues tienen ganancias excesivas. Hoy vi, por cierto, en el periódico que el Senado aprobó que se iba a liberar del pago del impuesto sucesoral la entrega de los fondos de pensiones. Me parece importante. Así Claro, como sí. los jubilados están exentos del impuesto sobre la renta, me parece lo mismo. Si usted ha ahorrado toda su vida para tener una pensión cuando se retire, entonces no creo justo que si usted fallece, sus herederos tengan que pagar un impuesto sucesoral por ese dinero que su causante, su padre o su madre, pues con el ahorro de su esfuerzo, ha hecho durante toda una vida de trabajo. Me parece importante y hay que felicitar a los legisladores por esa iniciativa. Excelente. Doctor, no quiero marcharme del Senado de la República, porque usted sabe que también está pendiente la aprobación del nuevo Código Penal, la modificación al existente. Una modificación que ha estado envuelta ante un posible estancamiento con estas llamadas 3 causales. En primera lectura, la Cámara de Diputados ya aprobó que fue esa modificación. Ya pasa a lo que es la comisión a los fines de... ¿Qué opina usted como conocedor del derecho y también como representante de la fuerza del pueblo de un nuevo Código Penal, doctor? ¿Con o sin las causales? Mira, la fuerza del pueblo trazó una línea muy clara. Sí. Nosotros entendíamos que debía haber ya un nuevo Código Penal porque hay una serie de delitos que no están incluidos en el viejo Código Penal, que es el Código Napoleónico. Sí. Que, por cierto, en estos días es el bicentenario de la muerte de Napoleón, imagínate. Oiga, es un código de 1804. Bueno, entonces, para nosotros la prioridad era en estos momentos el Código Penal. Y el tema de las causales, pues, y provocaba que el Código Penal entonces no se aprobara. Ya había sido aprobado varias veces observado entonces por el presidente de la República. Entonces, para nosotros lo importante era, hay que aprobar esta reforma ya, porque esa reforma fue sometida en 1998 por el gobierno de Leonel Fernández. Cierto. O sea, hace más de 20 años. Sí, claro que sí, doctor. En el Congreso. Claro. Y el Código Penal no se aprueba por el problema de las causales. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, tratemos el problema de las causales aparte, pero aprobemos el código. Eso se consiguió ya. Yo creo que ahora es cuestión, en esta segunda lectura, de afinar algunos aspectos del Código Penal, y por eso me parece bien que
se haya ido a una comisión antes de aprobarlo en segunda lectura, para que cualquier persona y sobre todo los abogados que tengan algún reclamo puedan hacerlo, que la Cámara ya nos ofrezca un código penal moderno aprobado y que vaya al Senado y que el Senado haga lo mismo. Muy bien, doctor. Nos queda un minuto, pero no podemos dejarle hablar un poco de política, doctor. ¿Cómo marcha la fuerza del pueblo? ¿Cómo están los aprestos? Porque sabemos que ha seguido avanzando. Cuénteme, doctor. Pues mira, brevemente, en los minutos que faltan, ya después del exitoso congreso que tuvimos, en que trazamos nuestras líneas generales, nuestra doctrina y nos hicimos de unos estatutos, en estos momentos estamos en una campaña en todo el país con dos objetivos. Uno, el establecer las estructuras en todas las provincias y municipios y distritos municipales del país, tal como lo mandan los estatutos. Y en segundo lugar, estamos también en una campaña de reclutamiento y afiliación, porque hemos querido partir de cero y decir ahora, bueno, queremos tener un patrón, un padrón que nos indique real y efectivamente quiénes son miembros del partido y quiénes están dispuestos a mantener esos estatutos, a defenderlos y levantar la declaración de principios. Esta tarde, en las primeras horas de la tarde, pues el presidente del partido, Leonel Fernández, estaba en San Pedro de Macorís y así ha estado también en Samaná, en Atomayor. O sea, está todo el partido volcado en las calles precisamente con esos dos objetivos para poder tener en noviembre el Congreso elector que va a elegir pues no solamente la dirección nacional, sino las provinciales, municipales y de base. Excelente, excelente, doctor. Yo creo que hicimos un buen resumen ahí de cómo está marchando la fuerza del pueblo. Como siempre, doctor, a usted las gracias. Magistral siempre su participación por este espacio. A usted siempre a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señores, nosotros hacemos una pausa luego de esta interesante conversación con el doctor Rafael Alburquerque. Yo creo que no quedó más nada que hablar. Todo se dijo, pero siempre pendiente a volver a tenerlo por aquí. Doctor, hasta la próxima. Hacemos una pausa.